que por qué hacían eso, que qué sentido tenía, que total para subir, cansarse y eso. Posiblemente amor a la naturaleza y a la dificultad. La montaña era para mí como parte de mi vida, que yo hacía lo que hacía porque cuando me sentaba en un peñasco, en cualquier sitio, yo era un espíritu libre. Es eso, es forzar un poco lo que uno tiene de naturaleza para llegar a algo que te llena en cada momento que lo realizas. Yo por lo menos así lo entiendo. Es como la libertad total. Palencia era entonces, y como sigue siendo en parte, una ciudad bastante tranquila. Normal, una provincia pequeña relativamente. Una Palencia pueblerina, donde nos conocíamos todos. No había llegado todavía el gran boom del desarrollo industrial y Palencia tardó más que otras ciudades y provincias. Era una zona agrícola que todavía tenía posibilidades. Para divertirnos, bueno, pues empezamos a patinar porque en aquellos años las nevadas eran fabulosas y las heladas fantásticas. Entonces, en los desagües de las fuentes, por ejemplo en la catedral, en la calle Jorge Marrí, que estaba inclinada y sigue, pues se formaban unas pistas de patín extraordinarias. Los chicos de entonces, nuestra diversión principal era subirnos a las traseras de los camiones. Había muchísimas calles en tierra, jugábamos al fútbol en cualquier sitio. El cine y los bailes. Los bailes no tanto, había dos bailes aquí en Palencia en mi juventud, el rojo y la perla. Se paseaba de los 4 cantones hasta Gricio. Se iba, se venía, se iba, se venía, y en ese ir y venir veías lo que te interesaba, decías alguna bobadilla y tal cual. Después de pasear una hora nos habíamos dicho repetidamente 2, 5, 15 veces adiós, y era el paseo normal del mediodía y de la tarde. De salida, por ejemplo, con los novios, pues mire, eso de agarrarse del brazo, nada. De besarse, si tenías que darte un beso, tenías que irte, pues qué sé yo, y lo mío, paseo para arriba de la calle Mayor a los 4 cantones y de los 4 cantones a la farmacia de Don Agricio, y esa era la vida mía, era esa. En aquella época el montañismo en Palencia no se entendía, no se seguía, mejor dicho, se tenía poco conocimiento de él, excepto un grupito muy cualificado, muy singularizado. Nos movía, por la edad evidentemente, pues un ánimo de descubrir cosas, de tener actividades un poco extrañas y distintas a las que entonces se podían hacer. Notábamos que éramos casi superdioses, ¿no? Entonces eso ese venenillo pues hizo que siguiéramos un poco más en esa actividad. Acercarse a la montaña no era como ahora, y para muchísimos palentinos el pasar de Velilla para allá no lo habían hecho en la vida, no sabían qué había allí. En la lejanía, en los días claros, en la carretera esta que conduce hacia el norte desde Carrión o tal, pues ve uno en la lejanía unas zonas blancas y tal, y dice uno, mira, allí son montañas. Esa es la referencia que teníamos entonces los palentinos de la zona nuestra, es decir, era totalmente desconocida. El montañismo comenzaba entonces prácticamente. Había menos medios, la gente no estaba tan preparada en todos los aspectos, en los aspectos de ropa, de calzado. Y aquello era inhóspito, o sea que era dura la montaña, la verdad. Y además los equipos de que disponíamos eran bastante precarios. Una chaqueta de loneta, un pantalón tirolés de pana que llegaba por debajo de la rodilla con una cinta y una hebilla, y luego las calcetines o medias de lana gruesa. Y en el pie, pues el que tenía botas era un lujo. Los que fuimos a Gredos conseguimos quedarnos con un calzado denominado chátara,
por los pastores. Estaba compuesto de el desecho de las cubiertas de los coches, con unas cintas también del refuerzo ese que lleva la cubierta por dentro, que era a base de lona y cuerda, con unas hebillas, y eso se calzaba encima de unas zapatillas o alpargatas de cáñamo. El martillo piolé que teníamos, que es el único que había en toda la provincia. El arnés no era un medio muy útil porque yo creo que usábamos un procedimiento mucho más elemental, mucho menos seguro, aunque usábamos una doble cuerda para asegurarnos desde arriba, pero el arnés era un artilugio no poco conocido en aquella época y poco usado. Y el freno del rape era simplemente pasar la cuerda por aquí por la cintura por un mosquetón, luego por el hombro, otro mosquetón aquí en la cintura, y eso era el freno. Bajabas a tu velocidad y de repente dabas con la mano y cortabas. Incluso a lo mejor hasta encontrabas cuerdas, que no te fiabas mucho de ellas, pero que te arriesgabas. Aquí era lo más terrible. Yo recuerdo una vez que me parece que recé 3 rosarios y 2 Padres Nuestros en cuestión de unos 20 segundos o cosas así. El Curavacas es una montaña que prácticamente ha sido muy desconocida, salvo para los de la zona. Está encima de Vidrieros, Vidrieros está a 1300, Curavacas está a 2500, hay 1200 metros de subida, bastante fuerte, muy fuerte, y no tiene ningún lado, digamos, no es una montaña de vacas. Nosotros en aquel lenguaje de aquel tiempo llamamos montaña de vacas, aquella que subías tranquilamente. No he conocido a más gente en las montañas palentinas, no he conocido a nadie que anduviera por allí y que se interesara por la montaña palentina. Dentro de la provincia de la montaña de la cordillera cantábrica, exceptuando los picos de Europa, Curavacas y Peñaprieta son las 2 cumbres más importantes. Yo he manejado planos anteriores y no se le situaba bien. O sea, no, a pesar de estar allí muy a la vista y que se ve desde... la visión mayor la tiene precisamente hacia el sureste. En la cima no hay un pozo, porque se creían a pies juntillas que había un pozo en la cima de Curavacas, que se tragaba, que se caía... Las personas allí, un remolino se les tragaba, así, y los animales igual. Entonces, cuando llegamos nosotros y nos bañamos, madre mía, pues en principio rechaza a la gente, porque es una pared muy extensa, muy grande, muy complicada, y luego la piedra, el musgo de la piedra, todo rechaza, porque es negro-verde, un canto rodado, que es muy inestable, se está muy mal en ello y no permite clavar, no permite... Es una escalada complicada, hay que jugarse mucho para hacer una buena vía. Descubrimos que sí, que tenía dificultades y bueno, que se podían hacer maravillas en invierno. Ahí quedó nuestra asignatura pendiente, por cierto, en hacer una travesía. Invernal, en el sentido clásico, es subir a un pico, que normalmente se ha subido en verano, pero en pleno invierno y con unas dificultades añadidas de nieve y hielo. Bueno, los faquires es un intento de desengancharnos de la cosa oficial. Nosotros decimos, bueno, pues si esta gente no nos deja, porque llegó un momento en que empezaron a decir, no hay que arriesgar, no tal, cual. Y nosotros como lo que queríamos era arriesgar, sobresalir. La verdad es que teníamos la ambición de salir, de dar el cante, digamos. Entonces los oficiales decían que no. Que eso no, que esas cosas que no, que se hacía una cosa así, normalita, y nada más que no eso. Y eran los que tenían un poco de dinero, no mucho tampoco. Entonces nosotros dijimos, pues en Palencia nos vamos a desenganchar de la cosa oficial,
vamos a meter dinero en una hucha que yo no sé qué pasó de él, tampoco, no tengo ni idea. Vamos a hacer en Palencia todo lo que haya antes de que vengan otros y lo hagan. Y ese es el motivo por el que preparamos. ¿Qué es lo más difícil que hay en Palencia? Pues la nordeste de Curavacas. Nosotros habíamos hecho en verano una vía que se llama la Diagonal. La Diagonal es una vía que se ve desde muchos sitios. Es muy clara, tiene algunos pasos difíciles, pero bueno, es bastante bien. Esa es la que queríamos hacer. Y habíamos comentado que la entrada de Diagonal, que es un canalizo, en invierno está cubierta por cascadas de hielo. Tenían el empeño de estas cumbres simbólicas que teníamos en la provincia, sobre todo Curavacas, pues el hacer las vías antes que nadie. Eso fue una obsesión para nosotros. Nosotros queremos subir esa pared. Yo creo que tenían cierta obsesión. Como la montaña exige muchos sacrificios, pues faquires. Pues faquires, porque esto ya es una idea de que tenemos que sacrificarnos totalmente. Que eran locos, que por qué hacían eso, que qué sentido tenía, que total para subir, cansarse y eso, pues la gente, y nosotros mismos decíamos, mi marido decía que estaban locos. Y yo cuando me comentaba esto de que iba a ir a tal sitio, mira, vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer esta travesía y tal, vamos a estar tanto tiempo andando por allí, por aquí, bueno, vosotros estáis chinaos. Pero no teníamos dinero. No, fundamental. Porque entonces yo me hubiera gustado ir a los Alpes y al Himalaya y a no sé qué, pero nadie podía. Alejandro Díaz Riol le he considerado, y lo he dicho por escrito muchas veces, como el pionero del montañismo en Palencia. Vine a trabajar a la montaña porque quise, yo tenía un buen número de oposición y en vez de, ante el asombro del tribunal, yo escogí Polentinos, que es un pueblo allá perdido y que además tiene la vista de Curavacas y de la pared nordeste. Perfecta. Yo a la salida siempre entrenaba. Yo había rocas allí alrededor de Polentinos y yo me las subía todas. Yo allí, pim, pam, y, bueno, todo el día me pasaba trepando. La gente estaba asustada de mi proceder. Él tenía un empeño especial en hacer aquellas cumbres y aquellas vías que no se habían hecho nunca. Pero el verdadero montañero era él y el que amaba la montaña era él.
Empecé por el esquí. Y a mí ese Jesús Redondo contaba unas historias del esquí que a mí me entusiasmaban. Y entonces yo fui a esquiar. Jesús físicamente era enjuto, un puro nervio, delgadito, no sé si era de mi estatura o poco más. Yo creo que he corrido mucho en las pruebas de campo a través, que organizaba entonces Educación y Descanso y alguna actividad de ese tipo. Y él era un tío fuerte, era un hombre muy alegre, siempre estaba de broma. Tenía verdadera pasión por la montaña. Sí. Pues para mí me parece muy guapo. Era muy callado, eso sí, no era un chico hablador, no. Políticamente era muy discutidor. Yo normalmente de la política lo que hacía era procurar evadirme en lo posible. Y no soportaba, desde luego, las injusticias, no las soportaba. Jesús Redondo era un personaje muy polémico. Al que le caía mal le hacía la vida imposible. Pero yo no sé por qué le caí bien desde el principio. Tenía también mucha prisa por hacer cosas, porque él también estaba ya en una edad, él ya doblaba yo creo que en edad a Luis Ángel o a estos, y él tenía mucho afán. Ya no era hombre de juveniles, ¿no? De 31 años, los demás 16, 17, yo ya estaba saliendo también de la idea de la época esa, y bueno, sobre todo era muy generoso, muy desinteresado. Quizá demasiado vehemente, y yo creo que en el cariño que tenía a los muchachos a lo mejor le llevó a pasarse un poquito. Y también era un hombre que es muy inquieto, andaba en todas las actividades deportivas, aunque no calaba muy a fondo. La que más caló fue en la montaña, que es la que le costó su final. Nosotros perdimos el padre muy jóvenes, pero mi madre le decía siempre, hijo, le quitaba las ganas, en una palabra, no quería que fuera, pero él tenía tanta ilusión y le gustaba tanto, y ya le digo, dice que llegar arriba a la montaña, que para él era como elevarse. Paulino le conocí poco. O sea, le había conocido en algunas excursiones, habíamos estado yendo, era un personaje muy callado, no hablaba casi nada, pero siempre estaba dispuesto a hacer lo que se le dijera. O sea, quiero decir, si había que hacer un paso, y él que era fuerte y grande y tal, y se te subías en sus hombros, aguantaba maravillosamente. Muy sencillo él, pero muy cariñoso, muy festivo, siempre sonriendo. Él tenía un mostacho grandón, tenía una presencia física notable. Era un chico fuerte, guapo también, que estaba de aprendiz en la fábrica, tenía muy buena facha y era muy majo, un chico majo. Oye, Luis Ángel pues tuvo mucho en el Frente de Juventud, después en la OGE. Hombre, de ahí partió el botanismo. Y de ahí partió el deporte de él. Sí, hasta Luis Ángel, que murió con que nació en el 41. Tendría 64. Un 6 de marzo de 1941. Era bastante extrovertido él. Sí. Pero de todas formas, muy cariñoso. Sí, muy cariñoso. Estupendo, ¿no? Buen estudiante. Muy estudiante. Sí. Se mató, el año que se mató era el año que estaba ya en sexto. Yo le conozco porque siempre recuerdo que llegaba corriendo a las cosas de clases particulares y tal, siempre llegaba tarde a todos los sitios, corriendo, pero siempre con ganas de decir bromas, de tomar las bromas a cualquiera. Era un hombre muy abierto y muy agradable también, era muy majo. Tenía poca técnica y la verdad es que la poca madurez que tenía le hizo morir. Si hubiera tenido más experiencia no hubiera muerto en la pared nordeste. Me acuerdo que Riol entraba también en la expedición aquella. No fue porque no sé qué pasó. Pues porque tenía novia. De ahí que dijo que tampoco podía acompañarle y que por lo tanto ya lo harían en mejor ocasión. Ellos tenían una especie de pacto de no hacer nada si no eran con él. Lo que pasa es que por alguna razón que no se espera, aunque bueno, uno puede suponer por qué. Aparte de que está la situación esa de subir la pared nordeste en abril, no me parecía invernal. Antes de irse, pues nada, era como siempre cuando se iba. Él solía, pues eso, decir a mi madre, que era, o sea, se apañaba sus cositas y ahora se marchaba.
Y bueno, pues no nos dijo, pues vamos a ir ni 4, ni 6, ni 8, nada más que dijo que sí, iban a marchar para allá. Y pues ya digo, cuando le dije yo, digo, desde luego estáis un poco pinados. Yo le dije, Luis Ángel, ahora que es la Semana Santa, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Digo, ya ves qué locura subirte a una montaña, ¿qué? Y Luis dice, Carmen, no te lo puedo explicar. Encontré yo como un poco triste. Pensé yo que si se habría enfadado con la madre, por la sencilla razón de que mi madre cada vez que él iba a la montaña, pues no la gustaba. Pues yo insistí, que no vayáis allí, que no tal, que mira, que me dais un disgusto, que tal, que cual. Y entonces me acuerdo que cuando le abracé, me dio la sensación que no lo voy a volver más. Son impresiones. Ahí no vais a ir, ¿no? Pues no. Vamos a hacer Peñalabra. Vamos a ver si hacemos la travesía que dejamos en invierno. Sí, me dijeron que iban a Curavacas. Vinieron a charlar un poco y a decirme que iban a la montaña. Y yo les dije, no lleváis una cámara, ¿queréis llevar una? Yo os la dejo. Y bueno. Sabía que iban a intentar hacer una escalada esa Semana Santa, sí lo sabía porque lo habíamos comentado. Y los chicos lo habían dicho. Les habíamos recomendado todos que no lo hicieran, ¿eh? Porque esa salida la hicieron ellos libremente y no fue organizada por nadie. Al final supimos que marchaban. Justamente se iniciaba la Semana Santa. Y cuando el niño no viene, que el niño no viene porque como él era ya grandón, ese año iba a ser la primera vez que iba a llevar un paso de Semana Santa. De alguna manera nos entrecruzamos la preocupación de que, oye, a ver si estos llegan. No, pues bueno, como tienen algo de vacación y es Semana Santa, habrán prolongado un poco más. Lo cierto es que ya empezamos a pesadumbrarnos. Entonces yo el día que volvían he ido al coche, que había un coche de Cervera a Palencia, no aparecieron, fui al tren, no aparecieron, y así sucesivamente hasta el lunes de la semana siguiente, que ya era imposible que eso tuviera buen fin. Él había dicho a mi madre el día que iba a volver, ¿no? Y pues no llegaron. Cuando dijeron de que llevaban tantos días y no les habían encontrado, ni ellos habían dado señales de vida, pues la verdad es que pensamos todos en lo peor. O sea, ya nos pusimos a pensar de que efectivamente podía ser alguna cosa mala lo que había pasado. A mí me dijeron, mañana por la tarde estamos aquí, y no vinieron. Y al día siguiente vino Alejandro, y me dijo, ¿qué te dijeron Jesús y estos? Pues me dijeron que ayer iban a venir. Dice, les ha pasado algo. No sabíamos si estaban en Peñalabra, si habían ido a Peña Prieta, pero nos temíamos lo peor, claro. Vamos a organizar una expedición a ver. Y nosotros, Mario y yo, vinimos ese mismo día. Salen en un turismo volando para recoger el material de escalada en Cervera de Pisuerga y nosotros salimos a continuación en un Land Rover. Hablamos con Piedad, ya nos dijo que había prestado una máquina y que no las había vuelto a ver. Subimos a Salvador y nos dijeron, pues han cruzado la abadía. Que fui yo el último que les vi, y al verles eso, que se marchaban, los tres solos, digo, ¿estos a dónde van? Digo, van allá, pues sí, eso tiene que ser muy difícil. Y en las circunstancias que estaba entonces, aunque era un día espléndido, era la mañana del domingo, era de cielo azul, fuerte, sin nubes. Riol y Mario, por sus medios, desde Polentinos, que se equiparon un poco allí, fueron por Valle Pineda adelante hasta el Chozo.
Así es que entrar en el Chozo y ver toda su ropa por allí extendida y todas las cosas, las pertenencias, estos están muertos en la pared. Y estuvimos por allí, subimos por la pedrera, vimos las huellas de entrada, pero estábamos demasiado afectados para intentar seguirlas. Entonces ya cuando bajábamos, al bajar ya llega el equipo más numeroso y ya entonces es cuando encontramos a Luis Ángel Puertas. Cuando ya nos aproximamos a la pared, vimos un punto negro a unos 100 metros de la vertical de la pared y un oso, no sé qué tal, y ya con unos prismáticos vimos que era una forma rara, no era una roca, no era rara. Nos encaminamos hacia allí y era Luis Ángel Puertas, que estaba en una posición muy extraña, con una bota a varios metros de donde estaba y tal, y ya, bueno, la evidencia era esa. Vimos un cuerpo extraño y hacia allá nos fuimos y claro, justamente era Luis Ángel Puertas con su cámara envuelta en un plástico, con una bota de las que yo le presté por un lado y la otra calzada, y el pobre pues hecho un desecho. Nos extrañó que estuviera él, que no viéramos los demás, porque claro, habían sido un equipo de 3, que no estuvieran próximos o tal, y bueno, pues todas las dudas del mundo de haberse quedado en la pared, de haber llegado a la cumbre. Le llevaron a vidrieros, estuvieron en una cocina, le tenían en vidrieros, y él, cuando fue a reconocerle, sin verle nada más que le vio por unos calcetines, Luis Ángel. Fue una situación un poco dura de aquel momento, sí. Tuvieron la suerte de descubrir una cuerda. Y claro, por el hilo se llega al ovillo. Allí al final estaba Paulino. Estaba magullado el pobre. Tenía varias vueltas en el cuerpo. Yo no sé si en la propia caída él pudo enrollarse más sobre eso. Se veía o se adivinaba la ruta por la que podía haber caído. Después suponíamos que después de un salto grande en la pared había cogido una especie de cornisa más saliente que le había derivado hacia este sitio donde estaba. Primero, uno suelto. Segundo, uno con una cuerda entera y redondo no. Encontraron a Puertas y al día siguiente encontraron a Paulino. Pero luego, un día y otro día se nos hacía interminable porque, claro, no encontrábamos... No nos daban eso, que como empezó además a nevar, había nevado, pues a mi hermano no lo encontraron. La niebla caía, las temperaturas eran bajísimas y habían pateado absolutamente toda la montaña y ya no encontraron nada. Y es que cuando hay una tormenta buena y aludes, te puedes tapar con 3 o 4 metros de nieve y a ver quién encuentra. Y el tema de Redondo, pues es que no lo encontramos, esa es la verdad. Y la verdad es que llevamos allí bastantes días, de Palencia viene la orden de que nos retiremos, salimos de allí nevando y era en abril, un año que difícilmente se va a encontrar en abril así en esas condiciones. El día que apareció Paulino es cuando el gobernador civil da la orden de regresar a casa. Y se pasan aquí muchos días, se disparan los rumores. Se disparan los rumores porque no ha aparecido Redondo. Y yo recuerdo haber reñido con una persona muy en serio que me aseguraba que a Redondo, un familiar suyo, le había visto de cobrador de un tranvía en Barcelona. La gente, pues empezó a hablar. Si se habría logrado la cumbre y se habría marchado por otro lado, o habría salido por otro sitio, porque este es el que les había enredado, entre comillas, a los otros que eran más jóvenes. Quiere decir que bueno, pues toda una serie de fábulas, historietas. Ya sabes lo que pasa, que luego cada uno dice que cada cabeza una sentencia y cada uno pues decía una cosa, que recibíamos cartas del extranjero, claro, las recibíamos porque tenía 2 hermanas en Venezuela y recibíamos cartas del extranjero. Pues que si mi hermano había cogido un dinero a estos chicos que eran más jóvenes. Incluso se llegó a decir que alguien había visto a Jesús Redondo en la frontera de Francia, que se marchaba para Andaya, y nosotros decíamos que era imposible el que conociera un poco a Redondo. Nosotros sabíamos que quería tanto a los chicos que no se volvía sin ellos. Salimos un día a la estación a buscarles, porque decía que venían en el tren, un correo por la noche, que habían montado en Reynosa y que tal, y todo fue mentira. La verdad sea dicha, hubo solo un periodista, aparte del diario palentino, Pedro Miguel Barreda. Aparte del diario palentino, hubo solo un periodista que estuvo arriba con nosotros, que era un corresponsal
de la entonces revista llamada La Actualidad Española. Que hubo gente que estuvo un rato en la montaña y después en casa lo completó, lo redondeó, lo hizo muy bonito, pero no era serio. Este fue el que dio una versión más exacta de los hechos porque lo vivía con nosotros, ¿no? Los otros fantaseaban lo suyo, no sé si alguno de ellos incluso era corresponsal del caso. Bueno, fabularon todo lo que pudieron. Montaron su cuartel general entre ellos en la Casa Cordero, que allí pues se comía y se bebía barato y se comía bien y esas cosas, y sacaban fotos de unas montañitas que había allí cerca, según salían del bar, una montaña próxima y decían que era Curavacas. Pero los demás periodistas ninguno subió, y hubo, por ejemplo, del caso cosas indignantes, y de algún otro periódico también, pero el caso sobre todo. Y volver aproximadamente un mes más tarde, yo creo que a mediados de mayo. Esperamos, claro, cuando volvimos lo encontramos, porque se había destapado. Y todavía hoy día es un misterio que, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se vio? Aparte naturalmente del tiempo. Si no se hubiera producido una tormenta que según los nativos se produjo aquel día, pues probablemente lo hubiera logrado. Ellos no conocían lo que era una... Bueno, conocían algo, pero una tormenta de nieve. Una tormenta de nieve es algo serio, que te ahoga, que te quita vitalidad, que te roba el calor, que estás ya tu mente no funciona bien. O te buscas la forma de acurrucarte y sobrevivir esperando a que mejore el tiempo, o si no, moverte nevando, cubriéndose la roca con hielo y nieve, es poco menos que una temeridad. Entonces ellos entran, y no entran desde abajo como habíamos hecho la diagonal, entran desde... porque se puede entrar por cornisas laterales. Entran allí, se conoce que ven la cascada de hielo y demás, y empiezan a derivar hacia la izquierda. La izquierda es una sucesión de repisas, pero muy inclinadas, unos 45 grados quizás, hasta que se tropiezan con un sitio que ya allí no tenían salida. Son cosas que técnicamente no he sabido resolver. ¿Por qué iban con un... Dentro de la categoría de las cuerdas en aquel tiempo había la cuerda que era de 12 milímetros como esa y el cordino que era de 9. ¿Por qué llevaban un cordino? Todo ese tramo, todo lo que ascendieron, lo ascendieron con un cordino. Las cuerdas estas de cáñamo, en nieve, hielo y tal, se vuelven como garrotes. O sea, llega un momento en que son rígidas. Es como un... Entonces ellos se conoce que sacan la cuerda de la mochila, pero previamente se desencuerdan. Del cordino ese se saca, porque estaban con los arillos encima. Estaba todo él allí con los arillos. Y se pone la cuerda. Luis Ángel, protegido sin duda por los otros y sobre todo por Jesús, se metió en la parte más superior. Redondo estaba en medio y Paulino en la parte, digamos, en la base, en la salida. Y allí se pone Paulino la cuerda, pero se ve que o se hunde donde estaba o se va hacia atrás y cae. Y se ve que Jesús ha agarrado la cuerda, pero no ha podido sostenerla. Bueno, aquí entra en juego lo que es la técnica. Nadie hace una cosa así sin previamente asegurarse. O sea, sin previamente clavar unas clavijas en la pared dentro de lo que pudieran, o los pioles metidos hasta dentro en la nieve y tener seguro, ¿no?, para hacer esas maniobras. Pues no, la cometen así. Luis Ángel creo que se quedó en aquel rincón aterrorizado. Se movería y aparte de eso, el desconocimiento, porque una persona bien preparada hubiera dado cuenta de que tenía que bajar a lo mejor 50 metros y coger otra repisa y saldría a una cosa que todo el mundo llama Callejo Grande y se hubiera salvado. Pero posiblemente aterrorizado intentó moverse y bueno, y cayó. Él bajaría así y después como si fuera un tobogán de esquí. Fue a parar a muchos metros.
en Palencia cayó como si fuera... Es que la gente no sabía, además, que había montaña, que había gente que hacía algo así. Es que fue un golpe increíble. Nosotros no en ningún momento hemos pensado que pudiera estar vivo, no. Sabíamos que tenía que estar allí. Nosotros no pensábamos lo que la gente pensaba, que se había marchado. No, nosotros sabíamos que tenía que estar allí. Cuando volvimos en mayo a por el tercer cuerpo, porque no le pudimos descubrir, había traspasado, se conoce la nieve, había quedado colgado en unas rocas, pero al borde de un precipicio. Y estábamos tomando algo sentados, había muy poquita nieve, solamente se veía algún nevero por aquí y por allá, y estábamos tomando algo. Y alguien de los que estábamos sentados allí, yo no sé si uno de Burgos o tal, en la zona donde estábamos dando, al darse la vuelta, ¡pum!, le vi. Una cosa increíble. Yo fui a ver el sitio donde me había aparecido Paulino, ¿no?, que ya no tenía nieve. Y subí unos metros más arriba y es una especie de canal con mucha piedra, mucho que se ve en las fotografías, que es un sitio complicadito, y allí estaba totalmente... Había quedado encima de una roca aislada el cuerpo suyo, aislado y un poco doblado, es decir, sobre una roca un poco el cuerpo doblado, y todo alrededor había un vacío no muy grande, pues 3 metros, 5 metros, pero había quedado en una zona inestable el cuerpo. Cuando cayó, evidentemente, ahí le paró la nieve, le tapó la nieve, y cuando desapareció la nieve estaba en el mismo sitio donde estaba. Montamos un tinglado de cuerdas para poderle sacar desde la piedra, desde donde estaba situado, a una zona asequible, y desde allí ya acercarnos a algún nevero que quedaba todavía para aprovecharles en la bajada. Entonces el móvil no existía, que alguien bajó corriendo para decir, oye, acercar con un burro para poder bajar el cuerpo, para poderle bajar hasta Trellollos, ¿sí? La verdad es que era un espectáculo triste y lamentable. Pues cuando nosotros nos dijeron que la habían encontrado, fue, dentro de lo malo, fue una alegría. Saber que por lo menos el cuerpo de un familiar podíamos enterrar. Porque claro, además de que le habíamos encontrado, pues todo aquello que se dijo, pues claro, no había sido verdad. Entonces para nosotros fue pues una alegría en medio de la tristeza. Porque claro, perder un hermano y de esa manera, pues que les ves salir de casa tan contentos y tan alegres y ya no les veas volver, pues es muy triste.
Hoy hay muchos más accidentes y más muertos, pero es que también hay miles. Y entonces eran unos cientos los que hacían en montaña. Aquí en Palencia, poquísimo. Yo he pensado siempre que lo hacía porque le llamaba, porque había encontrado una satisfacción grande el subir en la montaña y estar allí. Querían, no sé, a lo mejor hacer un poco de ruido, por decirlo así, y lo consiguieron los pobres, por desgracia. Ellos quisieron sobresalir, en el sentido de decir, vamos a hacer algo sonado. Tenía verdadera pasión por la montaña. Sí. Pero hasta que sea una cosa difícil para que atraiga más, eso lo saben muy bien los montañeros. Su ilusión era la montaña y iba encantado. Mi madre siempre sufriendo porque le decía, tú, hijo mío, te veo marchar, pero sé que un día no te voy a ver volver. ¿Por qué querían subir estos? Precisamente invernal, precisamente difícil, precisamente peligrosa. Por eso precisamente, porque tenía peligro, porque tenía riesgo. Y querían, subiendo a la montaña, dejar su tarjeta y decir, lo hemos hecho. De haber no ocurrido nada en aquella época, éramos un grupo pues, entusiasta, con ganas de hacer cosas, y hubiéramos ido haciendo más cosas, hubiéramos ido motivándonos más, pues lo que supone el decir, pues he logrado algo y a ver si logro más y tal. Bueno, aquello supuso, ya digo, un parón muy grande. Pues yo muchas veces he pensado que, o sea, quería creer que no me había impactado. O sea, durante mucho tiempo he intentado que no me impactara, pero yo ahora ya muchos años vista veo que sí me impactó, en el sentido que aquello fue un corte total. De una ideas de ser unos montañeros famosos y demás, pasamos a... Es una actividad que te da libertad. Con cualquier cosa por ir a la montaña y por hacer algo en la montaña. Hay un vínculo tan grande entre la montaña y tú que necesitas de la montaña. Yo creo que enganchado a la montaña. Igual como una droga, ¿no? Que si te falta, pues te da el mono. Me encontré con la montaña y me enganchó para el resto de mi vida. Entreno muchas cosas, ejercicio físico, geografía, aventura. Yo en la montaña elijo lo que quiero hacer y cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Cuando llego a la montaña es como que estoy haciendo un viaje al sitio más lejano del mundo. Hacer algo por nada, sin ninguna aspiración material. La montaña te evalúa, te dice, mira tío, eres un egoísta. El alpinista tiene que salir por sus propios medios, ese componente de incertidumbre y de riesgo es lo que diferencia al alpinismo y además es lo que lo hace grande. Nos engañamos y pensamos que no nos va a pasar nada. ¿No? Cuando vamos a la montaña pensamos, nunca me va a pasar a mí. Tomada con pasión, cualquier deporte, cualquier actividad llega a ser una forma de vida. La montaña es territorio internacional. Aquí la montaña es la montaña, aquí y en todos los lados. Para mí es que es como una forma de vida, es una manera de estar aquí. La montaña engancha. ¿Qué es lo que engancha de la montaña? Pues sencillamente que vives 100 veces la vida. Los montañeros tenemos pasión por la montaña, ¿no? Estamos enamorados de esa actividad, ¿no? Esa es otra forma de vida. Una sensación de bienestar interior con uno mismo, de hacer lo que quieres hacer en ese momento. No sé, me gusta. Una forma de vida. Te tiene que gustar, porque si no, es tontería. Me da satisfacción. Sentirme mejor conmigo mismo. Una forma de sentirme libre. Significa libertad. No sé, me da vida. Un sueño. Pues algo que te ayuda a vivir. Soy feliz. Realmente es inexplicable. Vamos a decir que es un misterio que tienes que resolver y ahí está el atractivo del misterio.
Adiós.